Este es nuestro tema de análisis hoy en el Informativo USA. Saludamos a esta hora a Antonio Ortiz Mena, es doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de Georgetown. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por la invitación, Jason. Aquí estamos a la orden. Gracias. Quiero preguntarle si esta decisión de poner en pausa se puede traducir en una decisión de ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones comerciales. ¿Cómo podemos interpretar lo que quiso decir el presidente López Obrador en su molestia por las críticas que le hicieron los embajadores de Estados Unidos y de Canadá a su controvertida reforma judicial? Y Jason, mira, yo creo que estamos muy, pero muy lejano de cualquiera de esos escenarios en el tema comercial o en el tema político. Lo que señaló el presidente de México es que se haría una pausa en la interacción con la Embajada de Estados Unidos en México y con la Embajada de Canadá en México. No señaló que se iba a interrumpir el diálogo con el gobierno federal de Estados Unidos o con el gobierno federal de Canadá. De manera cotidiana hay muchísimo contacto entre dependencias del gobierno de México y sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá. Eso sigue de manera normal, de manera fluida, lo cual es pues de esperarse dado lo complejo de la relación económica y política y la fuerte integración en particular entre México y Estados Unidos. Ahora bien, si el presidente López Obrador continúa teniendo este tipo de pronunciamientos hostiles hacia los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, ¿usted cree que podría tener alguna afectación a dos vecinos que son tan cercanos, que tienen una relación tan amplia? ¿De algún modo se rompería esa confianza? Mira, Jason, yo creo que aquí hay que distinguir la parte técnica, política y legal y la parte de los mercados. Por lo que se refiere a la parte técnica y política, yo creo que muchos de los comentarios están enfocándose en la pregunta equivocada. Es decir, se comenta que si la reforma es buena o no, que si es mala o no, que si ayuda a combatir la corrupción o no. Yo creo que ese, en efecto, es un tema que compete a los mexicanos deliberar y ultimadamente decidir. Lo que me parece que es pertinente desde el lado de la diplomacia es que si hay inquietud por parte de algunos de los socios comerciales, en este caso de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que hay una deliberación serena y sensata sobre si hay alguna violación, algún compromiso que México haya asumido en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, lo que antes se llamaba el NAFTA o el Telecán. Es decir, si creen que de aprobarse esta reforma habría alguna violación, ¿de qué capítulo estamos hablando? ¿De qué tema estamos hablando? Entonces pasaríamos, yo diría, del tema de juicios de valor, de que si es buena o mala, si es aconsejable o no, al terreno estrictamente del derecho. ¿Se está vulnerando o no algún interés de empresas de Canadá o de empresas de Estados Unidos que están cubiertas al amparo del Tratado Comercial de México con sus socios de América del Norte? Yo entonces creo que habría que dar un giro en cuanto al tipo de preguntas. Esto es lo político, diplomático. En el terreno comercial, eso, y enfocándonos estrictamente en los mercados, eso es muy distinto. Yo diría que ya los mercados reaccionarán, puede ser el mercado cambiario, sí se han dado presiones sobre el peso o decisiones sobre inversión o no, pero esas se van tomando poco a poco y yo diría que es importante que haya pues cierta serenidad. Va a haber un cambio de gobierno en México en un mes, el 1 de octubre, y estamos hablando de temas de fondo que se van a tener que resolver al interior de México unos y con los vecinos algunos, si es que hay algún diferendo. Jason, perdón que me haya extendido, pero trato de dar el marco. Tranquilo, está muy interesante, Antonio Ortiz Mena.
una de las cosas que también puede pasar, y esto quería preguntárselo, en América Latina, cuando hay indicios de autoritarismo, de falta de independencia de poderes, lo primero que hacen muchas empresas es retirarse de ese país, retirar la inversión extranjera, retirar la posibilidad de tener capitales o empresas instaladas en determinado país. Y sin duda, la reforma al Poder Judicial, el poner a los jueces a ser elegidos por voto popular, compromete esa independencia de poderes. Antonio, ¿usted no cree que vaya en el futuro, usted lo dice, tendremos que ir mirando paso a paso, a perjudicarse la economía mexicana? Mira, Jason, yo creo que lo que perjudica a la inversión extranjera es, ante todo, la incertidumbre. Ahorita estamos viviendo un momento de incertidumbre por reformas que se podrían aprobar el próximo mes, que no se sabe a ciencia cierta exactamente cómo van a terminar a detalle, cuánto tiempo se van a llevar a cabo. Entonces, digamos, un clima de incertidumbre no es positivo para la atracción de la inversión. Entonces, lo importante es, a mi modo de ver, que tan pronto como sea posible haya mayor certidumbre. Lo segundo que yo apuntaría a Jason es que México está en una situación algo distinta que otros países de América Latina en relación con su interacción económica con Estados Unidos. Desde el año pasado, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos. Es decir, para Estados Unidos, desde un punto de vista de comercio exterior, México es más importante que China, es más importante que Canadá en cuanto al valor del comercio. Eso es lo primero. Entonces, digamos, es distinto a cómo otros países de América Latina comercian con Estados Unidos, le son a Estados Unidos relativamente menos importantes. Lo segundo es que hay mucha producción compartida, no se trata de exportaciones de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Por ejemplo, en la industria automotriz hay una producción en toda la región de al norte en donde distintas partes se hacen en distintos países. Entonces, si se interrumpe algún eslabón, si me permites esa expresión, toda la cadena de producción, pues se ve dañada. Entonces, el tipo de integración y el nivel de integración hace que sea más difícil pues tratar de frenar esos flujos, Jason. Pues lo cierto es que veremos en los próximos días si efectivamente se aprueba o no en septiembre esta reforma judicial, un gran cambio en México y que marcará seguramente el futuro económico del país, debido a que, como lo dice usted, Antonio, hay ya no solamente incertidumbre financiera, sino también protestas del sector judicial, protestas laborales que necesariamente repercuten en lo económico, la preocupación de industriales, algunos sectores como las cámaras de comercio evaluando posibles daños económicos. Entonces estará por verse si la solidez de la economía mexicana se mantiene con este tipo de reformas o si logra ser afectada. Muchas gracias, Antonio Ortiz Mena, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad de Georgetown, por haber estado con nosotros. Un saludo y a la orden siempre, Jason.